Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de introducción a Core Tools. Yo me llamo César Carreón y les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Bueno, yo creo que lo ideal es empezar por el principio. ¿Qué son las Core Tools y para qué me sirven? Las Core Tools son herramientas de la industria automotriz que me ayudan a mí para poder asegurar la calidad en un proceso de lanzamiento. Las Core Tools, de hecho, son un requisito si tú le quieres vender a la industria automotriz y están en mayor o menor medida referenciadas en la normativa IATF 16949. Esta normativa me ayuda para yo poder asegurar la calidad y poder enviar y poder venderle a la industria automotriz. Ok, las Core Tools nacen porque en los 90 había muchos problemas de calidad y Chrysler, Ford y General Motors decidieron unificar criterios y crear los manuales de las Core Tools. De hecho, estos manuales nos dan los lineamientos o guías para poder empezar a trabajar con ellas. ¿Y pues cuáles son? Bueno, primero, el APQP. El APQP es la planeación avanzada de la calidad del producto. ¿Qué es la planeación avanzada de la calidad del producto? La planeación avanzada de la calidad del producto son los puntos que yo tengo que cumplir para asegurar que realmente cubrí todos los requerimientos de mi cliente y transformar los requerimientos de cliente en especificaciones de producto y proceso. Entonces, el APQP, a través de, me parece que son 48 puntos, me va mandando llamar las siguientes Core Tools. Entonces, me va mandando a llamar, por ejemplo, en la etapa 2, el AMER de diseño. En la etapa 2, el control plan para prototipos. En la etapa 3, me manda a llamar el AMER de proceso. En la etapa 4, me manda que haga el MCA, me manda que haga el PPAP, me manda que haga el SPC, el control estadístico. Entonces, el APQP yo le llamo que es la herramienta madre y me va mandando llamar las demás herramientas. Ok, incluso el APQP no es un formato, el APQP no es un checklist, el APQP es una forma de dirigir un proyecto enfocado a asegurar la calidad del producto y proceso a través de las 5 fases. Si bien es cierto, existen algunos checklists que nos pueden ayudar, la realidad es que tenemos que guiarnos por los manuales que la misma IAG nos da. Entonces, en los manuales, ahí aparecen cuáles son los lineamientos y qué es lo que debes de cumplir. Y también muy importante, si tú tienes requerimientos específicos de algún cliente, tienes que remitirte primero a los requerimientos específicos del cliente para saber qué cumplir en relación a la PQP. O sea, no andemos inventando. Ok. La segunda de las Core Tools es una carpeta PIPAP. La carpeta PIPAP nos habla de los 18 estudios o evidencias que tenemos que cumplir para poder asegurar la calidad de nuestro lanzamiento. En la carpeta PIPAP, por ejemplo, uno de los principales elementos es la carátula del PSW. La carátula del PSW, ¿qué trae? Bueno, pues la carátula del PSW, que lo voy a poner por acá. Bueno. Trae, por ejemplo, qué número de parte es, quién es el que lo está enviando, el nivel de cambio de ingeniería, en qué organización estamos, también por qué estamos enviando la carpeta PIPAP, si es nivel 1, si es nivel 3, si es nivel 5, la razón por la que estamos enviando la carpeta PIPAP. Y nosotros, el PSW es la carátula de la carpeta PIPAP. O sea, cuando yo voy a empezar, más bien cuando yo voy a enviar una carpeta PIPAP, trae 18 evidencias. Las 18 evidencias o 18 estudios de la carpeta PIPAP, yo los fui creando a través del proceso de la PQP. Y uno de estos, o más bien, un punto importante es la carátula, y la carátula es el PSW. Garantía de envío de partes para Submission Warrant. Si yo no tengo la carpeta PIPAP y el PSW firmado, no debería de empezar producción en masa. La producción en masa se realiza a partir de aquí. ¿Ok? Entonces, APQP, herramienta madre, me va mandando a llamar las demás Core Tools. PIPAP, proceso de aprobación de partes. Y aquí este proceso de aprobación de partes de producción me da la transición de tener un proyecto a tener producción en masa.
Entonces, la carpeta pipa pues, son 18 estudios que me ayudan y son la evidencia de que hice todo el proceso de la PQP. Dentro de esto también está el AMEF BDA. Y el AMEF BDA es la última versión. El AMEF BDA tiene 7 pasos. Está bastante interesante porque, por ejemplo, en el paso 1 nosotros vemos lo que es el encabezado de la AMEF BDA. En el paso 2 vemos el análisis de estructura. Y aquí lo que vemos es cuál de las 4 M's tengo que controlar en mi proceso. Por ejemplo, si estoy hablando de un proceso de pintura y este proceso de pintura es con un robot, bueno, pues a lo mejor yo ahí tengo que controlar la M de maquinaria en el proceso de aplicación de pintura y la M de materiales en el proceso de mezclado de pintura. Y a lo mejor también tengo que controlar la distancia de aplicación como parte de la M de maquinaria. Entonces, este análisis de estructura me dice de qué línea estamos hablando, de qué operación estamos hablando y cuáles de las 4 M's controlas en esa línea. Y las 4 M's decíamos que es medio ambiente, materiales, mano de obra o maquinaria. Dependiendo de lo que tú tengas que controlar, vas a poner tu receta en las columnas moradas. Primero, en el paso 3, vas a poner qué elementos de aquí controlas. Pero cuando llegamos al paso 3, yo siempre sugiero que te vayas del centro y luego a la izquierda y luego a la derecha. O sea, primero, en el centro vas a poner cuáles son los requerimientos del producto. ¿Qué le mides al producto? Si estamos hablando de un proceso de pintura, vuelvo y regreso. ¿Cuáles son las características del producto que tiene que cumplir? Y si estoy hablando, por ejemplo, de un proceso de pintura, puede ser una adherencia, puede ser un nivel de brillo. Se sugiere que sea algo cuantitativo para que tengas un spec. Puede ser incluso un espesor. Entonces, lo que tú necesites lo vas a poner aquí. Una función o más bien la característica del producto. ¿Qué le mides al producto? ¿Cómo es un producto bien hecho de aquí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una operación de mezclado, yo tendría que tener una viscosidad. Esa es la característica del producto. Y luego, siempre que el piso 3 empieza del centro y luego izquierda y luego derecha. En la parte izquierda, nosotros tenemos 3 clientes. Mi planta, o sea, el siguiente proceso. La armadora, que es mi cliente. Y el usuario final, que es quien usa el producto. Y ahora, cada característica del producto, tú la tienes que descomponer en características del proceso. Y las características del proceso es qué controlas de la maquinaria o de la mano de obra o del medio ambiente o del material. O sea, lo que pusiste aquí en la columna morada, descomponlo acá. Si yo quiero tener una adherencia o un espesor de pintura de tanto a tanto, ¿qué tengo que hacer en la receta de mi proceso para controlar? A lo mejor yo tengo que controlar la distancia de aplicación o el ángulo de aplicación o el tiempo de ciclo. Todas las características del proceso, medio ambiente, material, que tengo que controlar, aparecen en el paso 3 en la columna 3. Función del elemento del proceso y característica del elemento de trabajo y característica del proceso. Luego, paso 4. Otra vez, empieza del centro y luego vete a la izquierda y luego vete a la derecha. Centro. Este es lo contrario del análisis funcional. El efecto es lo contrario de este. Y este tiene que ver con la causa. Por eso yo siempre te digo, tiene que estar centro, centro, y luego izquierda, izquierda, y luego derecha, y luego derecha. Si no hacen sentido lo que estoy poniendo, es que está equivocado. O sea, si no hace sentido lo que estoy colocando en las columnas, es que definitivamente está equivocado. Hay algo que está incorrecto y algo que no estamos haciendo. ¿Ok? Por eso cuando hablamos de la MEF, el color de las columnas es muy importante, porque el color de las columnas me va a ayudar para entender cómo va avanzando. Ahora, en el siguiente paso, nosotros vamos a empezar a ver el análisis de falla, como dijimos, donde ya vemos los modos de falla. Y los modos de falla es lo contrario de la función, que está aquí, la característica del producto, perdón,
Lo contrario es el modo de falla. Y el efecto es lo contrario que decíamos acá de la función del paso del proceso. Y la causa tiene que ver con este. ¿Ok? Entonces, el paso que sigue, que es el paso 5, yo voy a calificar severidad, ocurrencia y detección. Y en la columna, en la zona de referencia, voy a buscar cuál es el AP para saber si es H, M o L. Y de acuerdo si es H, M o L, voy a definir si hago o no una acción. También es importante decir que en el paso número 5 pongo los controles que tengo actualmente tanto de prevención como de detección. Y aquí yo voy a poner si hago alguna liberación de procesos, si tengo alguna inspección y los tengo que calificar de acuerdo a las tablas. Un consejo que yo te doy es no le muevas a las tablas. Están muy bien pensadas y te sirven para entender bien cómo se mueve el proceso. Ahora, el AMEF BDA me tiene que ayudar a que yo responda bien las 3 preguntas para diseño de manufactura. ¿Cómo evito que se omita la operación? ¿Cómo evito que se haga 2 veces la operación? ¿Y cómo aseguro los requerimientos de producto y proceso? Si yo hago bien esta parte de la AMEF BDA, sin dudas, voy a crear los controles de prevención y detección que requiero. Entonces, en la revisión 1 de la AMEF BDA, yo voy a tener acciones de prevención, detección, meta y estatus, y voy a definir cuándo la voy a hacer. Y es muy importante que desde la revisión 1 tú recalifiques ocurrencia y detección. Severidad no la puedes mover, a menos de que hagas cambios en diseño, pero ocurrencia y detección sí. Y tiene que estar enfocado principalmente a controles preventivos. Ahora, ya terminé la revisión 1. ¿Qué tendría que hacer? El séptimo paso, después de que haya definido las acciones, es enviar un reporte ejecutivo. Y en este reporte ejecutivo presento los principales hallazgos, presento el plan de acción, presento si hay alguna restricción y este reporte, el usuario debe ser la alta dirección. O sea, yo se lo envío a la alta dirección para que sepa que valió la pena hacer el AMFDA. Un AMFDA lo puedo hacer cuando hay una queja de cliente, cuando hay un producto nuevo, cuando hay algún cambio de ingeniería o algo que afecte a cualquiera de las 4 M's. Por ejemplo, si voy a modificar algo en materiales, AMFDA. Si voy a modificar algo en medio ambiente, AMFDA. Si voy a modificar algo en maquinaria, AMFDA. Si voy a modificar algo en método, AMFDA. Es muy importante que entiendas ese punto. Y el AMFDA es un documento vivo. O sea, cuando me dicen, oye, te mandé un AMFDA y está en revisión 0, pues no hicieron nada. O sea, ni siquiera han analizado el proyecto, el proceso. Entonces, ni siquiera sabemos si va bien o no. ¿Ok? Revisión 1 termina hasta aquí. Revisión 2. Voy a piso y trato de provocar el error para validar que esas acciones realmente funcionaron. Y revisión 3. Lo que yo puse aquí, ahora van a estar como controles actuales de prevención y detección. ¿Ok? El AMFDA es una forma muy importante para que tú aprendas a responder las 3 preguntas de diseño de manufactura. Cada paso del proceso tienen que estar respondidas y todos esos elementos tienen que estar aquí. Y eso te va a ayudar a que aprendas a diseñar manufactura de manera inteligente. Entonces, la MFDA me ayuda, por ejemplo, aquí, si yo estoy hablando del barrenado de estos elementos y yo estoy viendo la característica del producto, de esta concentricidad entre estos barrenados, bueno, yo tengo que saber para qué los voy a usar. ¿Cuál es la función de estos barrenados para mi siguiente proceso? Que a lo mejor puede ser el machuelo. Para mi armadora, que puede ser el que pueda conectar esto a la puerta. Y para mi usuario final, que puede ser cumplir con un gap que debe de tener entre esto y la puerta. Entonces, el AMFDA es una herramienta que me ayuda para poder optimizar el diseño de la manufactura y para poder tomar acciones preventivas para disminuir riesgos técnicos y para mejorar mi proceso. Ok. ¿Qué relación tiene la AMFDA con la siguiente herramienta? El control plan. Pues en el control plan, si te fijas, yo tengo característica del producto y del proceso. Y esto es exactamente lo mismo que tengo en el AMFDA. Característica del producto y característica del proceso. O sea, lo que puse aquí tiene que ir acá. Pero no es lo único, ¿eh? Yo en el AMFDA también digo dónde hago la operación y de igual manera también agrego la característica del dibujo baloneado en la columna 18
Si es una característica crítica o especial, yo lo pongo aquí. Y aquí pongo límites de especificación, con qué lo mides, cuál es el tamaño y frecuencia con el que lo mides, perdón. ¿Cuál es el método de control? O sea, ¿dónde dejas evidencia que lo mediste? Y el plan de reacción. ¿Qué hacemos cuando algo sale mal? Entonces, el plan de control está directamente ligado a la MEPDA. Y el plan de control, perdón, me dice cómo controlas la receta de tu producto y proceso. El diagrama de flujo, MEPDA, el plan de control y las instrucciones de operación junto con el layout van de la mano. Y son cosas que yo hago en la etapa 3 del proceso de la PQP, donde yo diseño manufactura. Si yo tengo estos dos elementos bien alineados, yo voy a poder mejorar mi proceso y voy a quitarle lo artesanal a mi proceso. El objetivo de nosotros es ayudarle a la gente de piso a hacer más fácil su trabajo y a través de estas herramientas diseñar mejor la manufactura. Entonces, plan de control ya vimos un poquito de él, AMEP ya vimos un poquito de él. Hay dos herramientas que todavía no platicamos, que es la parte del MCA primero, el análisis de sistema de medición y el control estadístico del proceso. Vamos para allá rápidamente. El análisis de sistema de medición me dice quién checa al que checa. Es decir, ¿cómo sabemos efectivamente que estamos haciendo bien las mediciones? Y nosotros cuando vemos esto tenemos que ver tanto la exactitud de mi sistema de medición como la precisión de mi sistema de medición. La exactitud la veo a través de un estudio de linealidad y sesgo y la precisión la veo a través de un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Cuando hacemos un estudio de linealidad y sesgo, linealidad, bueno, primero sesgo es la diferencia entre el valor que estoy revisando y su valor de referencia, y la linealidad es el cambio en el sesgo a través del rango de operación del equipo. Es muy importante que analices el valor P cuando estamos haciendo un estudio de linealidad y sesgo, porque a través del valor P voy a ver si hay un problema de sesgo y si hay un problema de linealidad. Si el valor P es menor a 0.05, quiere decir que sí tengo un problema de sesgo. Y si el valor P en la pendiente es menor a 0.05, quiere decir que sí tengo un problema de linealidad. ¿Ok? Con esto reviso exactitud. ¿Con qué reviso precisión? Precisión lo reviso a través de un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Repetibilidad tiene que ver con el aparato y reproducibilidad tiene que ver con la gente. Y lo que hago es 10 piezas en un orden aleatorio con 3 operadores. Y lo vamos a hacer 3 veces. Y a través de Minitab podemos conocer cuál fue el resultado del gauge RIR. El resultado del gauge RIR, para que sea aprobado para la industria automotriz, tiene que ser menor al 10% y tienen que ser más de 5 categorías. Con esto yo voy a poder hacer correctamente un estudio de gauge RIR. El estudio de gauge RIR se hace después de haber hecho la corrida de producción significativa, que mucha gente la conoce como run at rate, en la etapa 4 del proceso de la PQP. De esas piezas, corro el MCA. Entonces voy a correr, si es que me lo piden, el estudio de linealidad y sesgo y el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Y este es el resultado del gauge RIR, no estas gráficas. Aunque estas gráficas me explican la diferencia o el resultado. ¿Ok? De esto mismo se desprende después el control estadístico del proceso. Y también es importante hacer la aclaración. Tú puedes hacer un RIR para variables, así como para atributos. Cuando es para atributos, vamos a trabajar con el estadístico capa. El estadístico capa mide el nivel de concordancia en un sistema de valoración por atributos. Y en lugar de ver 10 piezas, veo 50 piezas. Y voy a tener los mismos 3 inspectores y los mismos 3 rounds. Y para que valga o sea útil para la industria automotriz, tiene que ser al menos de 90%. Antes de continuar, te recuerdo de dos cosas muy importantes. Número 1, tenemos una certificación de Core Tools. Si tú quieres hacer esto que estoy viendo, aprender cómo hacer una MFDA, también ver a detalle lo del control estadístico de proceso, usar Minitab para ver lo de MCA, pues tenemos una certificación de Core Tools que empieza el 8 de julio. Vamos a estar trabajando los sábados y domingos de 8:30 a 1 de la tarde. Te voy a dejar una liga para que lo puedas ver y también te quiero invitar para que nos acompañes. Te recuerdo lo siguiente. Si tú utilizas este código que estoy poniendo aquí, nos puedes enviar un WhatsApp. Entra
desde tu celular, escanea este código, mándanos un WhatsApp y solicita el descuento exclusivo por ver este video. Va a haber un descuento para quienes participen, nos ayuden enviándonos un WhatsApp aquí a nuestro agente y pregunten sobre la promoción para Core Tools. En Core Tools vas a ver todos los formatos que estamos viendo de AMEF, lo de Control Plan. Vamos a ayudarte para que aprendas a usar Minitab para los ejercicios. Vamos a trabajar también en temas de MCA, en temas de control estadístico. Y esta certificación tiene trazabilidad a través de la blockchain con nuestra plataforma de Accredible. Es la misma tecnología que usa el TEC de Monterrey. Tú vas a poder integrar tu badge, tu certificado, a tu perfil de LinkedIn y poderlo compartir en tus redes. ¿Okay? Esta certificación, ya vimos los horarios, ya vimos cuándo vamos a estar y vamos a ver mucho más de lo que estoy platicando ahorita. Vas a saber exactamente cómo son los manuales, cuáles son los puntos más importantes y te voy a compartir toda la experiencia que he tenido a través de 15 años en el diseño de líneas de manufactura y cómo hemos llevado a mejorar muchísimas plantas en la implementación de Core Tools. Porque, por ejemplo, esto que estamos viendo de la MEF, te voy a compartir algo de lo que nos ha tocado hacer, por ejemplo, con plantas como Magna, como Brembo, como Polaris, como ArcelorMittal, con los cuales he trabajado como consultor y te voy a compartir todo eso. Muy bien. Me dice Rigo, ¿es necesario contar con Minitab? No, Rigo. Nosotros te vamos a ayudar para que consigas la versión de prueba de Minitab. Pues no te preocupes por eso. Mándanos un WhatsApp o mándanos por ahí un mensajito y con todo gusto te vamos a ayudar. Todavía nos falta más, porque no hemos hablado nada de control estadístico de proceso. Importante, control estadístico de proceso nos ayuda para saber tres cosas. Primero, si estamos hablando de variables, yo quiero saber si mi proceso presenta una distribución normal, es decir, si viene de una fuente similar, si se cumple que el 99.7% de los datos están a más o menos 3 desviaciones estándar, es lo primero. Segundo, si mi proceso es estable, o sea, que no rompe con ninguna de las 8 reglas de control estadístico en la gráfica de control. Y esto lo vamos a ver a través de Minitab. Y tercero, ¿en cuál de los 4 estatus está mi proceso? Si está centrado y capaz, centrado y no capaz, no centrado y capaz, o no centrado y no capaz. Y esto lo vamos a ver a través del PPK. El PPK ve la capacidad real de mi proceso en el largo plazo. Y es la variabilidad que realmente va a recibir mi cliente. Para que yo pueda decir que mi proceso cumple, el PPK tiene que estar arriba de 1.67. Y te voy a explicar la diferencia entre PPK y CPK. Porque realmente son los dos medidas de capacidad, donde vemos no nada más la capacidad, sino también el centrado. En el PP y en el CP vemos solamente capacidad. Y la diferencia entre ambos es que uno utiliza la desviación estándar que le llaman a corto plazo. ¿Por qué? Porque se calcula a través del promedio de rangos entre la constante de 2 y el PPK utiliza la desviación estándar a largo plazo. O sea, la desviación estándar de todos los datos, la variabilidad dentro de todos los datos. Si no te suena qué rayos es la desviación estándar, te platico. Es una medida de variabilidad y me dice qué tan similares son los datos entre ellos. A mucha desviación estándar, mis datos no son parecidos. A poquita desviación estándar, mis datos son parecidos. El problema aquí es que no existe un poquito o mucha, depende de lo que estés midiendo. Entonces, acuérdate también que una misma pieza puede tener un montón de características. Entonces, el hecho de que tú tengas un PPK muy bueno, digamos de 1.7 para el espesor de la pintura, no quiere decir que vas a tener puras piezas buenas. Quiere decir que en el espesor de la pintura cumples. Pero ¿qué hay acerca de la concentricidad de los barrenados? ¿Qué hay acerca de la luminosidad del LED? Tienes que ver que una misma pieza tiene muchas características. ¿A qué le hago MCA y a qué le hago SPC? A las características críticas. Y estas características críticas las tienes que identificar desde el dibujo, o te las identifican desde el dibujo, las identifican también aquí en el AMEF, y las identifican también en el control plan. Y tendrían que estar identificadas también en la estación, como lo pide General Motors, y también en la instrucción de trabajo. Que tú sepas que está trabajando con una característica crítica. Y curiosamente, en la normativa de IATF, nos indican que todo lo que tiene que ver con el análisis de sistema de medición
tendría que estar enfocado hacia las características especiales. ¿Ok? O sea, si tengo un tema de seguridad, entonces tendría que estar haciendo el MCA, tendría que estar haciendo SPC. ¿Es correcto, caballero? Tendrías que estar haciendo SPC y MCA. Entonces, con esto ya platicábamos un poquito de lo que es el control estadístico del proceso. Pruebas de normalidad, gráficas de control, índices de capacidad. También veíamos lo del MCA. Y es importante decirte que también tengo gráficas de control para atributos. Por ejemplo, cuando yo tengo cosas de pasa no pasa o tengo que contar defectos por unidad, tengo distribuciones que se llaman binomial o distribución que se llama Poisson. Y en ella también tengo gráficas y en ella también tengo cálculo de capacidad. O sea, si yo tengo un problema porque estoy teniendo broncas de manchas, yo puedo sacar una gráfica de control y ver mi proceso qué tan estable es en cuanto a las manchas. De igual manera, el control estadístico del proceso lo corro ya cuando ya hice las piezas del run at rate y ya cuando ya hice la corrida de producción significativa. Y con los resultados del MSI y con los resultados del SPC, complemento mi carpeta pipa. Y con eso llego a la etapa 4 del proceso de la PQP. Y con la etapa 4 de la PQP es la validación del producto y proceso. Y significa que yo ya estoy listo para transferir mi proyecto a producción en masa. Para quienes no estén familiarizados, proyecto es un esfuerzo temporal que produce un resultado único y producción en masa, pues ahora sí que es un esfuerzo continuo que produce siempre el mismo resultado. ¿Ok? Esto es un poquito acerca de Core Tools y cómo nos ayuda. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular, la quiere dejar por acá, quiere levantar la mano porque tiene alguna duda en particular acerca de las Core Tools. Con gusto, si les podemos ayudar, lo dejamos. Entonces, si alguien tiene alguna duda en relación a las Core Tools, ahorita es un excelente momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden levantar su mano y con gusto les cedo el micro. A lo mejor os puedo contestar, a lo mejor no, no pasa nada. O bien lo puede dejar aquí a nuestro grupo de chat. ¿Ok? ¿Todo en orden? ¿No se me perdió a nadie? A ver. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo. Ah, creo que sí hay una duda. Espérenme, aquí tenemos unas preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo muy claro? Ah, pues gracias. Gracias a todos. Entonces, pues, no me queda más que agradecerles por su tiempo. También los invito, si tienen oportunidad, de que nos sigan en todas nuestras redes sociales y pueden ver un poquito más de Core Tools en nuestros videos de YouTube. Y pues bueno, yo me llamo César Carrión y les deseo que tengan... Ah, me dicen, ¿se puede aplicar a cualquier producto o proceso? Así es, Laura. Se puede aplicar en servicios, se puede aplicar en alimentos, se puede aplicar en metalmecánica, se puede aplicar en cualquiera. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Les deseo que tengan una excelente tarde y les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Los invito a que nos acompañen en nuestra certificación de Core Tools. Y gracias, José, qué simpático eres, te felicito. ¿Sí? Muy bien. Que tengan buena tarde, hasta la próxima.